iniciar nuestro segundo panel del día. Este se denomina Mujeres que impactan en el mundo del Venture Capital. Voy a recibir aquí a 5 mujeres fabulosas y las voy a nombrar una a una. Marta Cruz, ella es co-founder y managing partner de NXTP Ventures. También viene con nosotros Gabriela Civils, partner del Venture Capital en Cybersons. Julia Santander, Managing Director of Impact Investment en Eco Enterprises. Y también a nuestra moderadora Omaira Saucedo, CMO y co-founder de Tu Gerente, que ya están con nosotros para poder iniciar este segundo panel del día y el último de esta jornada. Así que cuando estén listas, por favor, iniciamos con esta ronda de preguntas, compartiendo experiencias. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor, a todas ellas. Muchísimas gracias. Creo que se me escucha bien, ¿sí, no? Muchas gracias. Bueno, nos falta Marta, la vi está arriba en reuniones, como buena inversora, sigue reuniéndose con... No la han podido dejar todavía, así que vamos a ir presentando, de todos modos, aquí a Gabriela Civils, que viene desde Paraguay. Ella lidera el área de Venture Capital en Cybersons, un holding internacional tecnológico y de inversión con 35 años en el mercado. Estudió neurociencia e informática en la Universidad de California, Berkeley, con premios además que ha recibido en liderazgo y en innovación. En Silicon Valley se ha formado trabajando con grupos de inversión, con emprendedores, aceleradoras y además laboratorios y startups de inteligencia artificial. También tenemos y nos acompaña Julia Santander, que viene desde Colombia. Ella es Managing Director of Impact Investment en Eco Enterprises Fund. Julia dirige toda la parte de inversión en Eco Enterprises Fund, que es un fondo de inversión de impacto pionero con más de 20 años de experiencia en la realización de inversiones positivas para la naturaleza de América Latina. Aquí Julia supervisa la construcción de oleoductos y las actividades de inversión en la región andina y de América Central. Trabaja también mano a mano con emprendedoras y emprendedores para asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo, buscando resultados ambientales y sociales. Y aquí tenemos a Marta. Bienvenida, Marta. Bienvenida. Sí, perfecto. Ahora les hablo un poco más de Marta. Ella es cofundadora y managing partners de NXTP Ventures, el fondo de inversión enfocado en startups de base tecnológica que apunta al mercado B2B líder en LATAM. Fue la primera presidenta de la Asociación Argentina de Capital Emprendedor. Es cofundadora y presidenta de We Invest, una comunidad de mujeres inversionistas, además fundadora y presidente de Emprendedoras LAC, una comunidad de mujeres emprendedoras de la región. Bienvenidas todas y bueno, ya ven por qué el panel se llama Mujeres que impactan en el mundo del Venture Capital y están a punto de conocer un poco más de lo que ellas han venido haciendo justamente en este ámbito. Quisiera comenzar justamente con Marta. Marta, tenés un perfil bastante diverso, has trabajado en grandes compañías, has tenido también creado tus propias empresas y ahora sos inversora. Contanos cómo comenzaste toda esta vida de inversora en el mundo del Venture Capital. Como angel, tal vez directamente saltaste a esto. Contanos un poco sobre esa experiencia. Ok, ¿tienen 2 días o más o menos así? A ver, ¿cómo llegué? Para hacerlo muy corto, llegué al Venture Capital. A veces uno dice que es por casualidad, pero en realidad creo que fui dando los caminos adecuados como para poder cumplir el propósito en mi vida que tenía que ver con la posibilidad de impactar de alguna manera en grandes poblaciones. Ese era el espíritu, pero por lo menos si lo podía hacer en una población pequeñita me iba a sentir satisfecha. A partir de toda mi carrera profesional y de formar una familia y demás, me di cuenta que había adquirido una serie de skills que me habían permitido ver mucha variedad de cosas y siempre muy relacionada con el mundo de la tecnología y con la combinación de la tecnología, la data
¿no? El manejo de datos y la comunicación, y me parecía algo como muy mágico, como uno podía a través de la inteligencia de datos podía captar, digamos, el apetito de clientes sobre un producto, y bueno, me tocó liderar un gran proyecto de una editorial de una revista de economía y negocios que justamente era un modelo de suscripción, ¿no? Que es lo que es un modelo SaaS, es un modelo de suscripción, y ahí creo que fue la gran escuela que me demostró un montón de cosas que yo podía hacer en el mundo del B2B y cómo podía lograr alcanzar ciertos mercados, pero después de pasar más de 20 años como gerente general de una compañía, como directora regional de otra muy grande, pasando por compañías como Siemens o como el grupo Interpublic, me di cuenta que era muy lindo, muy divertido, pero que en realidad a medida que subía en jerarquías, cada vez se agregaba menos valor realmente del estar en el día a día y ver cómo podía producir un impacto. Así que creé mi propia compañía, que justamente tenía una especialidad que era cómo se captaban clientes a través del canal online, porque bueno, ya venía de los 90 trabajando con el mundo digital, y lo primero que se acercaron fueron emprendedores a que los ayudemos a probar el modelo de negocio, y nos divertía muchísimo hacer eso, y nos daba pena cobrarles dinero porque no tenían para pagar, entonces lo hacíamos no gratis, dijimos bueno, vamos a cambiarlo por equity, y después de un año de hacer eso, nos dimos cuenta que estábamos invirtiendo un montón de capital porque tenía una dotación de 25 personas para mi compañía, que era la que prestaba servicios a clientes grandes marcas, y tenía otros 15 personas trabajando para ayudarme a esas 5 o 6 emprendimientos en los cuales en muy poquitos habíamos invertido y en otros solamente hacíamos intercambio de equity. Cometí muchos errores como inversor ángel, y muchos, no algunos, y me di cuenta que para hacer un modelo escalable tenía que ir hacia un modelo como el que comenzamos nosotros en el año 2011, que era convertirnos en un micro VC, pero un micro VC de capital inteligente. Por eso lo primero que tuvimos fue un fondo de inversión con programa de aceleración, y ahí cumplí el propósito porque realmente vi como a partir de haber invertido en más de 200 startups a lo largo de todo este tiempo, cómo realmente se genera ese impacto en toda nuestra región y a través de la tecnología, que es maravillosa. Excelente, muchísimas gracias por comentarnos un poco cómo ha sido tu viaje de aportar valor en una empresa, después aportar valor en tu propia empresa, y ahora aportando valor también a las emprendedoras y emprendedores. Quisiera también que Julia, porque tenés un perfil bastante distinto también, nos comentes un poco, porque ustedes se fijan mucho en el impacto, ¿no? En la inversión de impacto. Y hay todo un ecosistema de empresas y de inversionistas con foco en impacto, pero no siempre la gente entiende qué es y cómo es. Entonces, contanos acá un poco, por favor, cómo es todo este mundo y este ecosistema del impacto. Perfecto, con gusto. Sí, creo que hoy ya en varias presentaciones escuchamos siempre un poquito, digamos, de una visión de impacto de los empresarios, de los VCs que están acá presentes. Y Equity Prices Fund justamente nació de esa noción de que el mercado privado, que el emprendimiento tiene mucho más potencial que solo generar ganancias para los inversionistas y para los emprendimientos mismos. Nacimos hace 20 años bajo el techo de una ONG enfocada en temas de conservación del medio ambiente, que se dieron cuenta que para incentivar una conservación eficiente en la región, tenían que incentivar las comunidades que están más cercanas a las regiones que quieren proteger. Y los incentivos para esas comunidades son incentivos económicos. Entonces, se sentaron como a pensar de cómo podían combinar un poquito ese mundo de la conservación, ese mundo de los ONGs con el mercado privado, y de verdad alienar los propósitos de todos los actores involucrados en esto. Y de esto nació Equity Prices Fund, que es un fondo de inversión privado que financia únicamente empresas privadas con una estrategia comercial. No damos donaciones ni damos grants, sino invertimos en empresas donde vemos que son empresas viables con una estrategia de crecimiento, con la intención de volverse profitable, de crecer rápidamente, pero que más allá se comprometen
con generar dos cosas más, que es un impacto social y un impacto ambiental. Y como todos estamos enfrentando, digamos, una multitud de retos en el mundo, creo que hoy más que todo hay más y más conciencia alrededor de tan diversos que son los retos que estamos enfrentando, tan diversos son las soluciones que vemos. Y básicamente en todos los sectores donde uno puede invertir, uno puede encontrar soluciones a problemas y retos importantes en el mundo. Nosotros como fondo nos enfocamos específicamente en temas ambientales, entonces trabajamos mucho en cadenas de valor que llegan al agro, a agroindustrias, pero también a soluciones tecnológicas que apoyan al agro, que apoyan a empresas que trabajan en campo, pero hay muchos inversionistas de impacto con diversos tesis de inversión. Hay unos que se enfocan netamente en la creación de un empleo justo y equitativo, hay otros que se enfocan más en la equidad de género, hay otros que se enfocan netamente en temas ambientales y hay unos que son muy agnósticos y que apoyan en ciertos niveles, digamos, de crecimiento a empresas que pueden hacer, digamos, un pitch interesante con respecto al impacto más allá de la generación de una ganancia que quieren lograr. Sí, es importante poder distinguir en todos los fondos a los que nos acercamos o a los que creamos justamente cuál sería la tesis de inversión para ver que haya un buen fit entre la empresa y el fondo. Y algo que dijiste ahora, Julia, y lo conversábamos justamente en otros foros, era en el tema de impacto que quede claro que la inversión que se hace no es una donación, no es caridad, es inversión. Y al margen de generar impacto, también tiene que generar ganancias, pero con un modelo que siga, obviamente, y persiga buscar este impacto, ya sea social, ya sea ambiental. Entonces, súper importante. Existen, por supuesto, los grants, existen las donaciones, pero no necesariamente implica eso una inversión en impacto. Gabriela, bueno, vos tenés casi 10 años de experiencia trabajando justamente en el ecosistema de Silicon Valley y ya muchos años dirigiendo el fondo de inversión. Me gustaría saber cuáles son las diferencias que viste en el ecosistema de Silicon Valley versus el que ahora ves en Latinoamérica. Respecto, sobre todo, te pido a mujeres liderando fondos de inversión. Buenísima la pregunta. En los tiempos que me tocó estar allá, en los años, me tocó tener diferentes roles o diferentes sombreros del lado de inversor, del lado de emprendedor, del lado más operativo. Y ahora que estoy en Cybersons, la verdad, sigo trabajando con Silicon Valley y ahora es donde más noto las diferencias de los dos ecosistemas. Hay varias, pero una de las más grandes diferencias es lo avanzado que llegan los emprendedores o las startups a la hora de hablar con el inversor. Avanzado no porque sea mejor o porque tenga mejor tecnología, mejores soluciones, sino porque ya conocen más, saben qué está buscando el inversor, conocen cómo se mueve la industria, qué tienen que presentar, qué métricas profundizar. Entonces vienen primero con mucha más soltura, con mucha más confianza y con mucha más claridad de la visión que tienen, comparado con Latinoamérica, donde de repente todavía estamos aprendiendo en los diferentes ecosistemas qué es lo que el emprendedor le tiene que presentar al inversor. Y que vengan tan pulidos le hace, es casi que servirle en bandeja al inversor el trabajo, porque hace que el proceso de análisis sea mucho más fácil. Entonces, eso significa que en Latinoamérica, por un lado, tenemos el trabajo de ayudarle a los emprendedores a presentarse y también a los inversores a saber cómo analizar los diferentes tipos de proyectos que llegan, porque llegan en diferentes niveles de avance, ¿verdad? Otra gran diferencia es que, bueno, es simpático, de repente siempre se dice que en Silicon Valley te puedes ir a un café y al lado estás escuchando el deal de una startup con un inversor, y es tal cual, ¿verdad? Es una diferencia muy, obviamente, difícil de replicar, porque es todas las cartelerías, todo lo que ves, todo es propaganda, startups, tecnología. Entonces, como que se respira el aire de esta industria, aunque no estés en el mundo tecnológico, sabes de lo que pasa. Entonces eso hace que, por ejemplo, del lado emprendedor, cuando estuve en una startup que era de inteligencia artificial, que hoy día es un unicornio, yo entré temprano, pero ahí lo que me impresionó es la cabeza financiera era una mujer, y la manera en la que ella armaba su estrategia, yo aprendí muchísimo de ella. Pero una gran diferencia que vi, o que noto ahora sobre todo, es que en esa startup
todos los empleados sabían cómo funciona una startup, sabían de inversiones, le conocían a los inversionistas, sabían el lenguaje que había que usar. Pero eso en Latinoamérica, cuando de repente todavía veo que solo los founders llegan a ese nivel de conocimiento. Entonces lo importante que es que todos conozcamos. Bueno, y hay diferencias. El talento está, a mí me gusta recalcar eso, que la gran diferencia es lo avanzado o desarrollado que esté el ecosistema, más que una falta de talento, digamos. El talento en Latinoamérica está, sí hay diferencias, pero bueno, es parte del show aprender de ecosistemas que ya están más avanzados, aprender lo que le fue bien, lo que no le fue tan bien y replicar eso en nuestras latitudes. Sí, has tocado dos puntos que son bastante importantes. Uno es justamente ese ecosistema avanzado o ese espíritu de emprendedores de tecnología que se vive en Silicon Valley y que justamente esta mañana Ben en su discurso hablaba, ¿no? Todo esto se ve en Silicon Valley, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Donde también podemos generar mucho impacto, donde también tenemos mucho talento por explotar, pero no se están dando estos espacios. Entonces, está muy bueno porque definitivamente estamos trabajando ya desde hace algunos años. Y el segundo punto que tocas es el punto del talento y lo preparados que llegan, sobre todo en cuestión de una cultura de cómo se maneja una startup, sobre todo en ecosistemas más nacientes en Latinoamérica, como es el de Bolivia y como me imagino es en Paraguay, sí nos enfrentamos eso un poco con el talento que contratamos, que es muy bueno, pero también tienen que recibir una especie de formación distinta a poder ver okay, cuál es la diferencia entre trabajar en una empresa tradicional y una startup. Y una cosita, sí, y ahora que mencionas Bolivia, nomás también, es que parte del ecosistema y de lo desarrollado que está el ecosistema es que en Silicon Valley mucha gente está metida en startups o trabajando para unas startups o trabajando para un fondo de inversión. Entonces, eso hace que se hable y se conozcan no solamente los casos de éxito totalmente outliers de los unicornios o solamente se hable de Uber o Airbnb, sino que todos están metidos en la industria y hay una gran masa de personas trabajando en eso, entonces hace que sea un poco más cercano y más real la posibilidad de que a tu emprendimiento te le vaya bien. Totalmente, influye bastante. Quiero volver con Marta porque cuando la presentaba hablábamos sobre WeInvest. Y bueno, contanos acá cuál ha sido el motivo por el cual se crea WeInvest y cuál has visto que ha sido el impacto que ha tenido en el mundo del venture capital con foco en mujeres. Hoy Laila a la mañana hizo una introducción de lo que era We Exchange, básicamente en el año 2012, cuando se hace la primera versión de esta plataforma para que las emprendedoras puedan ser las que hacen el pitch frente a inversores, porque en general son los varones los que suben a hacer el pitch, porque nosotras si no lo hacemos perfecto es mejor que lo haga el otro, ¿no? Si no me sale bien decir en inglés la palabrita correcta, mejor que lo haga mi socio, y en general las mujeres están mucho en la operación también, entonces por eso que somos menos las que subimos al escenario. Entonces bueno, el objetivo de We Exchange era poner a la mujer en el centro de la escena y fue el primer evento que se hizo y el primer momento en que toda la comunidad de Latinoamérica se juntó para evaluar proyectos liderados por mujeres y en donde era la mujer la que tenía la posibilidad de hacer el pitch. La realidad que eso, bueno, es una plataforma genial, de ahí se desprende Emprendedora Lab también, que excede a las participantes de We Exchange y toma una amplitud adicional, pero la realidad es que aún con todo lo que se viene haciendo, los workshops, el robustecimiento desde el punto de vista del conocimiento de cuestiones legales, de cuestiones financieras, que mucho no les gusta a las mujeres el tema de los números, el tema de empoderarse, como decir, no, yo soy la fundadora de tal, ¿no? Yo he escuchado pitch hace unos años de atrás que dicen, yo, Colombia, muy típico, yo hago parte de, ¿y qué es hago parte? ¿Sos empleada? No soy la fundadora y está haciendo un tremendo motor de inteligencia artificial y ella es la ingeniera y dice, yo hago parte, ¿no? Entonces, esta cosa de cambiar el lenguaje, la dialéctica, pero aún así, el total de capital levantado por los emprendimientos liderados por mujeres solas es dramático. Si son mujeres solas, y si hay equipo con diversidad de género, también lo es.
Y vos me decís, bueno, pero ¿por qué, no? Y bueno, porque la realidad es que, otra vez, los equipos con diversidad de todo tipo son mucho más ricos, los equipos con mujeres o los equipos en el team son mucho más sustentables a lo largo del tiempo, hacen mucho más con menos, son mucho más bootstrappers en general, lo cual implica que como inversor voy a tener la posibilidad de ver como un crecimiento un poco por ahí, un poco más lento, pero más sustentable. Pero claro, cuando los inversores ven el equipo fundador, las mujeres hablamos menos. En general, no ocupamos el lugar del liderazgo del CEO, el fundador y el CEO, en general, como decíamos, somos de operaciones o de marketing o de comunicaciones, por lo menos antes, ahora hay una exposición mucho más diferente, y aparecen los sesgos, ¿no? Los monstruitos sesgos de todos lados, ¿no? Donde, claro, decimos, ¿por qué se les pregunta diferente a los varones que a las mujeres en el momento del pitch, ¿no? Y la realidad que después de recorrer muchas investigaciones, encontramos una que la llevamos a WeExchange en Chile, me acuerdo en el año 2017, una profesora que hoy es profesora de la London Business School, que hizo una investigación de más de 200 pitch, tantos de varones solos y con equipos diversos, y encontró un parámetro muy típico, que es que a los hombres, a los varones, los founders varones, se les hacen preguntas de promoción. Y a las mujeres se les hacen preguntas de prevención. ¿Cómo sería esto? Básicamente es, Juan Cruz, cuando levantes esta ronda que estás ahora levantando y tenés el 50% de la ronda levantada, ¿cómo vas a hacer cuánto tiempo te va a llevar para regionalizar la compañía en los 3 países que tenés planteados? Bueno, ahora le explica, sí, porque yo hago esto y yo lo otro y yo lo de más allá, ¿no? Y empoderado de una manera divina. Y felicitaciones. A la mujer le preguntan, perfecto, tenés solamente el 50% de la ronda levantada. ¿Cómo vas a hacer para regionalizar si no levantás la ronda? O sea, son 2 cosas totalmente distintas. Entonces, claro, llega un momento que decimos, si seguimos forzando que las mujeres tienen que aprender a hacer el pitch, a apoderarse, a ocupar el liderazgo dentro de las organizaciones, a mostrarse, pero si del otro lado del fondo solamente tenemos evaluadores que son varones, se va a dificultar. Entonces lo que necesitamos es robustecer, como lo hicimos con las emprendedoras, a las mujeres en el sector de inversiones. Así que así es el motivo por el cual nace en WeExchange, para tener una industria de venture capital mucho más diversa, ¿no? Entonces, de esta manera encontramos que en un principio creíamos que íbamos a ser 20, 30 mujeres en fondos de inversión en Latinoamérica, y hoy, por lo menos en nuestra comunidad, hay 216 mujeres que pertenecen a 109 fondos. Hoy Laila mencionaba que había un 40% de los fondos que tienen al menos una mujer en el equipo fundador. ¿Y esto qué significa? Básicamente esto es un negocio, finalmente tiene el impacto, como decimos, y en general los fondos que tienen diversidad de género tienen una conciencia de impacto mucho mayor, por una parte. Por otra parte, tienen rendimientos superiores, o sea, tienen IRR que ya son superiores en alrededor entre el 4 y 5%. Las salidas de las compañías, los exits, tienden a tener entre un 9 y un 10% más. Entonces, ahí es donde encontramos la magia y decimos que es el yin y el yang del ecosistema de emprendimiento, ¿no? Las mujeres, robustecer el rol de las mujeres y el rol de las inversoras. ¿Qué ha producido hoy en la región? Que tenemos un montón de otras mujeres que quieren entrar al mundo de las inversiones y lo toman como una posibilidad en su desarrollo profesional. Y por el otro lado empiezan a haber oportunidades de coinversión entre fondos muy fuertes, porque se genera entre nosotras tenemos coinversiones, se genera esta relación de confianza. Entre las mujeres tenemos una mirada entre los equipos fundadores que empieza a ser un poco más alineada y empieza a haber muchas más oportunidades de coinversión, sobre todo en aquellos emprendimientos que tienen diversidad de género. No, excelente, y me encanta porque, bueno, primero tenemos a WeExchange, que es ahí donde estamos las emprendedoras STEM, y bueno, el siguiente paso, en definitiva, o por lo menos hablo desde lo que yo deseo ser inversora de aquí a unos años. Entonces me encanta saber que ya está WeInvest esperándome también para cuando yo comience a invertir, y todo lo que decía Marta es cierto, ¿no? Pertenezco también a la comunidad de emprendedora LAC,
y he visto realmente el valor que aportan con los partners legales, con el pitch practice que se hace entre las mismas chicas, es bastante valioso. Y ni qué hablar de WeExchange, que en definitiva me parece una herramienta muy potente para, no solamente para ayudar en el levantamiento de capital a las emprendedoras mujeres, sino también para justamente que se animen, porque sí nos falta mucho esto, siempre mandamos al founder hombre a que vaya a hacer el pitch, y WeExchange te dice, no, aquí la protagonista es la mujer, la que pitchea es la mujer, y la que le responde al inversionista es la mujer. Entonces, me encanta, y a ver si alguna vez podemos también tener WeExchange, hacerlo aquí en Santa Cruz, ¿Por qué Bolivia. no? ¿Por qué no? Bueno, y lo que decís es muy cierto, ya tenemos emprendedoras que son inversoras, que están También. en ambos comunidades, como el caso de Daniela, que ahora no me voy a acordar, Espinosa. de Kushki, Daniela Espinosa de Kushki, un unicornio ecuatoriano, que bueno, ella hoy está como emprendedora y está como inversora en la comunidad de WeInvest, con lo cual eso es valiosísimo porque ella vivió todo lo que las nuevas emprendedoras están viviendo ahora y es una de las mejores las emprendedoras que son exitosas y se transforman en inversoras terminan siendo las mejores mentoras de las nuevas camadas de emprendedoras, ¿no? En definitiva. Julia, bueno, siguiendo con el foco de género, ¿por qué es importante tener puestos los gender lens o lentes de género al momento de crear fondos de inversión y también de invertir en startups? Y también contanos cómo lo hacen en Eco Enterprises Fund, porque sé que lo hacen, lo aplican bastante. Sí, de hecho, Eco Enterprises Fund, pues en toda su historia ha tenido cierto enfoque en emprendimientos femeninos, buscando emprendedoras, aunque siempre nos hemos definido como un fondo de inversión de impacto enfocados en temas ambientales. Entonces, como el tema de género siempre fue ahí como acompañándonos de una manera más informal, más que todo porque somos un equipo casi completamente femenino, que tampoco fue estrategia, fue de la fundación del fondo y de la contratación, se desarrolló así, pero hasta hoy día tenemos un equipo que son 85% mujeres. Entonces, obviamente, esto abre un poquito la perspectiva, abre un poquito las conversaciones en los comités de inversión, en todo el proceso del desarrollo de un pipeline, de buscar esas emprendedoras, porque obviamente si uno discute un pipeline y dice, mira, en ese momento tenemos 60 empresas que nos parecen interesantes, y tenemos 3 mujeres, eso no puede ser. Entonces uno sale como ya con más sensibilidad para esto, más por iniciativa propia. Pero ¿qué pasó allá? Que en algún momento nos dimos cuenta que hay más razón aún de enfocarse en esto, de solo ser un grupo de mujeres que por iniciativa propia pues tienen un interés de también compartir esa plataforma, esas posibilidades con emprendedores en la región, porque como Marta ya mencionó, por la parte financiera hay muchos argumentos que nos muestran que no es un riesgo adicional de invertir en mujeres, sino que en muchos casos, y ya tenemos los datos, ya tenemos, digamos, las cifras que nos demuestran que muchas veces las empresas tienen un rendimiento mejor teniendo un equipo diverso, y eso incluye fundadoras o mujeres en cargos de liderazgo. Entonces, eso ya no es una duda que un inversionista tiene que tener, pero también como inversionista de impacto y mirando los retos sociales y ambientales que nosotros vemos dos cosas. Por un lado, la mujer sigue siendo mucho más expuesto a muchas dificultades, muchos riesgos en el mundo que los hombres. Eso es peor acceso a educación en muchos países del mundo, peor acceso a servicios de salud. En muchas regiones están mucho más expuestos a eventos climáticos que los hombres. Normalmente son madres cabezas, se encargan del bienestar de todo un núcleo familiar, entonces tienen más riesgos, digamos, o menos enfoque en su bienestar personal, sino que se están estirando mucho más para hacer funcionar. Al revés, son una parte importantísima de las soluciones que estamos buscando fomentar, especialmente por el papel que tienen en muchas comunidades, donde ellos sí son como el núcleo o digamos el pegante social que da cohesión a esas comunidades. Entonces sí hay un núcleo, digamos, de mujeres empoderadas con capacidad de acceder
educación, trabajo, bienestar económico, eso se expande, eso se multiplica y ahí también ya existen los estudios, los números que nos muestran que los multiplicadores, digamos, de una inversión social y ambiental vía mujeres tiene un múltiple más alto de que lo vemos si es digamos, un modelo netamente enfocado en hombres. Entonces, de los dos lados, por un lado, las mujeres requieren más soluciones, pero también muchas veces juegan un papel muy importante para aportar a las soluciones que queremos desarrollar. Entonces, si el puro hecho de que quisiéramos tener equidad de género en el mundo no es suficiente argumento, creo que en todos esos ángulos ya tenemos argumentos de por qué no nos podemos dar lujo de seguir ignorando una parte de la población con la que estamos trabajando, sea en cualquier sector. Y a tu pregunta de por qué lo tenemos que incorporar la definición y la creación de nuevos fondos. Acá tenemos una multitud de VCs enfocados en diferentes sectores, pero todos esos sectores aportan de cierta manera a todos esos retos. Inclusión financiera, inclusión en el tema de educación, un trabajo digno. Entonces, desde todos los sectores de donde uno invierta, uno puede incluir un enfoque de género sin tener que cambiar de verdad el enfoque de inversión. Y nosotros como Eco Enterprises Fund lo vivimos porque durante muchos años nos definimos como un inversionista enfocado en medio ambiente. Entonces dijimos, bueno, género, es que tampoco nos queremos como estirar demasiado, no, hacemos de todo, porque también hay inversionistas de impacto que dicen, no, yo estoy totalmente agnóstico, explícame qué es el impacto positivo que tienes, me va a encantar y te voy a financiar. Nosotros siempre hemos sido muy conscientes de que trabajamos en un nicho muy específico, tratando de crear un ecosistema alrededor de modelos de negocios que sí contribuyen de una manera importante y disruptiva a un tema ambiental. Y entonces dijimos, no, pero ahora también incluye género, es como un poquito oportunista, como que ya hay muchos inversionistas que lo quieren escuchar, entonces lo hacemos o no hacemos. Pero al final nos dimos cuenta que de verdad ya era parte integral de muchos modelos de negocio que estamos apoyando, que estamos fomentando y ayudando a escalar. Y que tenemos una herramienta muy potente de darle un poquito más de formalismo a ese tema, de verdad multiplicar el impacto que eso tiene al nivel del portafolio. Entonces, lo que hicimos, primero que todo miramos a nuestro portafolio del pasado y dijimos, ¿con cuántas mujeres efectivamente logramos trabajar? ¿En qué empresa había conciencia alrededor de temas de género y dónde no? Como para tener como un baseline como personal de saber qué tanto logramos de verdad. Diciendo que siempre nos ha interesado y nos ha motivado el tema de género en los portafolios. Y vimos que íbamos bien, que teníamos en comparación a otros fondos, creo que un porcentaje más alto de emprendimientos femeninos, de mujeres en cargos importantes en las empresas, pero que tampoco era donde nosotros quisiéramos estar. En ese momento lanzamos nuestro tercer fondo, que es el que estamos manejando en este momento, y entró un inversionista que nos expresó un interés muy específico en inversión de género. Entonces, eso para nosotros, solo esa conversación alrededor de algo que igual ya estamos haciendo, de verdad nos motivó de lanzarnos a ponernos metas formales, que antes no habíamos hecho porque no era el enfoque principal del fondo como tal, pero dijimos, pues si igual ya lo estamos tratando de lograr, si ya vemos que tenemos un pipeline más potente que muchos otros fondos con emprendedoras magníficas, pues pongámonos ese reto. Y nos pusimos una meta formal de invertir un mínimo del 25% del fondo en empresas que califican bajo una iniciativa internacional que se llama Two Times Challenge, que califica pues, emprendimiento femenino bajo ciertos criterios, que puede ser una fundadora mujer, que puede ser un cierto porcentaje de mujeres en posiciones de alto liderazgo, un cierto porcentaje de proveedores femeninas que trabajan con esa empresa, etcétera. Y creo que obviamente tomamos esto como motivación de incrementar nuestros esfuerzos mucho más aún, y dentro de los primeros 2 años de estar invirtiendo en este fondo ya duplicamos la meta. Entonces ya habíamos logrado dentro de año y medio lo que nos habíamos comprometido, no sabiendo si lo íbamos a lograr, y nos daba miedo de comprometernos con esa cifra. Y ya estamos en el año 4 y creo que el 60% de nuestro portafolio califica con esos criterios. Entonces, eso ha sido como digamos, un reto muy bonito para nosotros como fondo, pero también como el comprobante de que si uno de verdad se mete
a ese trabajo y abre los ojos y también como trata de incrementar como esa conciencia en todo el proceso de inversión alrededor de sesgos inconscientes, y tratar de apoyar un poquito más, a lo mejor también al equipo y a las empresas de lograr ciertas metas y ciertos criterios. Se puede lograr mucho más aún, hasta partiendo de un punto de que ya pensábamos, ya íbamos bien, pero al final no llegamos ni cerca al potencial de verdad que teníamos ahí como un poquito escondido todavía. Entonces estamos muy contentos allá en ese momento. Y bueno, ojalá en otro momento, vamos a decir, pues ya nos toca enfocarnos en emprendimientos de hombres para balancear el portafolio. Pero sí, creo que se necesita ese ecosistema que también Marta mencionó y que tú mencionaste. Si llegamos a tener un ecosistema que de verdad apoya a todos los emprendedores y que hace el acceso a información, el acceso a inversionistas que están abiertos a escuchar tu pitch, mucho más fácil, también vamos a ver mucho más talento femenino y muchas mujeres que se lanzan, porque el talento sí tenemos. Sí, lo que pasa es que, discúlpame, ¿no? Sí. Pero la realidad creo que esto es algo que estamos en el medio de los fondos, ¿no? Por un lado tenés la presión del ecosistema que dice necesitamos todos tener la posibilidad de acceso a capital, pero por el otro lado está la inversión, el fondo, el PI, ¿no? Yo creo que el PI que empieza a marcar la cancha y empieza a decir no vamos a invertir en fondos que no tengan una mujer en el equipo fundador, ¿no? Hay un fondo de Estados Unidos, que ahora no me voy a acordar el nombre porque es una ciudad muy chiquita de Estados Unidos, que es lo que sería el sindicato de los bomberos, por ahí tú te acuerdas, ¿no? Laila, no, en este momento no sé, pero bueno, la realidad que me acerqué a él, me dijo, mira, ok, vos sos una inversor, vos sos parte del equipo fundador, pero no me digas que entraste hace 10 minutos para contarme el pitch. Yo quiero ver un fondo en donde el equipo fundador viene trabajando hace tiempo y en esos son los fondos que vamos a mirar para invertir. Entonces no te queda otra realmente de que generar esa diversidad de género desde los fondos y que por el otro lado eso va a contribuir a que no necesariamente el startup que uno invierta ya tenga diversidad de género, pero nos transformamos en los catalizadores para que busquen tener más mujeres en el equipo. En mi portafolio nosotros empezamos con un 3% de empresas con una mujer en el equipo fundador. Tienda Nube, que mañana voy a contar el caso, venían los fundadores y me decían, yo quiero una mujer, porque yo te veo a vos como trabajás con tus socios y veo que estás en todo, que resolvés, que estás ahí, entonces queremos tener mujeres, ayúdame a buscar mujeres, y la realidad que ver el espejo, dice, yo quiero lograr esto, ¿no? Entonces creo que es, como vos bien decís, es un trabajo no solamente del fondo, sino de nosotros mismos, el PIS, que realmente nos marquen un poco el rumbo hacia dónde ir para después poder apoyar a esas emprendedoras que se quieran sumar con mucho empoderamiento a nuevos proyectos, ¿no? Y veo ahí mucha oportunidad en el ecosistema boliviano de Venture Capital que está todavía naciente, de tener en cuenta, y justamente de eso se trata también estos espacios, de tener en cuenta los lentes de género, de tener en cuenta todos los aspectos que se han ido mencionando durante el foro. Ahora, hablando justamente de lo naciente que está acá, la Asociación Paraguaya de Venture Capital es una de las más jóvenes y vos has sido una de las fundadoras. Contanos aquí que estamos en proceso de creación. ¿Qué ocurrió primero? ¿Cómo fue el proceso de crear esta asociación y qué tuvo que ocurrir primero para que se consolide? Sí, bueno, Parcapi, que comenzó como Parcap, en su momento estaba concebida como Parcap, ya tenía todo armado, estaba concebida, pero veíamos que faltaban todavía diferentes partes del ecosistema para poder realmente constituirse oficialmente. Hoy día sí está constituido oficialmente, se llama Parcapi, ya tenemos diferentes miembros, espectacular, pero así como decís, yo entré a Cybersons hace 2 años y piquito, y ahí lo que estuve viendo es que el grupo Cybersons viene invirtiendo en Paraguay desde el 2015 más o menos, y la primera inversión paraguaya, que se llama Toki, ya tuvo un exit, es decir, vino una empresa europea y compró la solución 100% tecnológica paraguaya. Entonces, ese caso de éxito, yo no les puedo explicar la cantidad de emprendedores que se acercaron a nosotros a preguntar,
cómo había pasado eso, qué tenían que hacer. O sea, el efecto dominó de ver un caso de éxito realmente es sumamente crucial para generar también un poco más de curiosidad en el ecosistema. Ahora, las inversiones que nosotros hacemos en Paraguay sí son bastante más tempranas de repente de lo que hacemos en otros países. La mayoría de nuestras inversiones están fuera de Paraguay y a la hora de invertir en el talento nacional, sí de repente hay muchas trabas, ¿verdad? A la hora de abrir la empresa, tuvimos que hacer excepciones para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos hace unos años, cosa que hoy es totalmente accesible, pero en su momento no eran. Pero al ser inversores nacionales teníamos que apostar por el talento para que realmente se mueva el ecosistema, ¿verdad? Porque siempre decimos que la misión principal de Parcapi es atraer más inversión a ese talento que nosotros vemos que existe, pero así como le motivamos a que hayan más emprendedores, también necesitamos que hayan más inversores que apuesten por el talento nacional para que realmente se mueva el ecosistema. Entonces, tienen que haber de repente más entes interesados. La asociación como tal cumple un rol fundamental a la hora de evangelizar o educar o contar de esta industria, contar los casos de éxito. O sea, tienen que haber cada vez más emprendedores exitosos que atraigan tanto la curiosidad de inversores de afuera como de emprendedores nacionales que se animen. Pero para que los emprendedores se animen, quieren saber que hay inversores que están dispuestos a apoyarle. Entonces, como el huevo y la gallina de hacer un balance y de tratar de poner esa estructura, esa plataforma al servicio de los inversores y los emprendedores para poder juntos ir desarrollando ese ecosistema. Y bueno, estamos también súper agradecidos a los colegas de otros países que súper abiertamente nos explicaban todo lo que hicieron, todo lo que pasaron para aprender de ellos y no reinventar la rueda. Y también a nuestras advisors, tenemos acá a Marta Cruz y a Susana García, que con toda su experiencia nos guían también en el paso a paso de cómo ir desarrollando un ecosistema que tiene muchísimo potencial, pero sí está arrancando. No, genial. Y sí, definitivamente también tenemos aquí a Marta, que también fue la primera presidenta, como decíamos cuando la presentábamos, entonces has pasado también por un proceso similar. Me gusta escuchar esto, ¿no? Los fondos paraguayos o fondos nacionales invirtiendo en los emprendedores nacionales justamente para potenciarlos. Genial. Bueno, siguiendo, ¿no? con el tema de mujeres invirtiendo, ¿qué hace falta para que hayan más mujeres en las firmas de Venture Capital? ¿Qué está faltando? Porque sí ha crecido, se ha aumentado, pero todavía falta. Sí, es un tema. Yo tengo, con Susana García Robles, que es mi socia en la parte de WeInvest, y a su vez también es inversora de mi fondo. Hacemos búsquedas y muchas de los fondos que son parte de la comunidad buscamos analistas junior, senior, semi-senior, de todo el espectro que se busca para un fondo, y de, no sé, 80 postulaciones, tenemos 2, 3 mujeres, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que empezamos a hacer era como la selección negativa, o sea, no miremos ninguno de hombre, primero miremos todo lo que llega de las mujeres que se postulan, ¿no? Pero la realidad es que tenés que hacer mucho más, ¿no? Tenés que tener primero te diría una política dentro de tu fondo que sea amigable para justamente que las mujeres puedan trabajar en este mundo del venture capital, ¿no? Así como se busca el tema de la maternidad, la paternidad compartida, el tema del trabajo a distancia, el tema de que si en algún momento no pueden viajar para hacer un due diligence a algún país de alguna compañía, no van a ser penadas y no van a tener posibilidades de ascender porque no pueden viajar porque tienen su niño con temperatura o porque están en un embarazo y se tienen que cuidar. Entonces, yo creo que por un lado es la parte que se está haciendo desde con las emprendedoras que se van a convertir en grandes empresarias, que se van a convertir en inversoras por forma natural. O sea, va a ser como, nosotros eso lo llamamos en el 2011 cuando empezamos reciclado de capital. O sea, como que los emprendedores exitosos iban a vender sus compañías y con ese dinero iban a empezar a invertir como inversores ángeles o iban a hacer sus propios fondos de inversión, y hoy ya está pasando.
Hoy tenemos un fondo como Newtopia, que nació en Argentina, que su fundador es el fundador de Mural, que Mural es un unicornio, uno de los unicornios de Latinoamérica. Entonces, las mismas mujeres emprendedoras se van a convertir en inversoras y va a ser mucho más fácil. Pero por el otro lado, tenemos que generar estas condiciones para que nuestra industria, que es muy, como muchas otras, pero también es exigente. Fíjense, nosotros estamos acá toda la semana, viajando, yendo, viniendo. Entonces, bueno, generar las condiciones para que sea amigable a que se puedan desarrollar profesionalmente, pero con los condicionantes que tenemos por una forma natural, de la naturaleza misma, que hay veces que hay, no sé, estamos embarazadas, tenemos que estar en reposo, y ya está probado que eso no impide absolutamente nada. No solamente que no lo impide, sino que lo mejora. ¿Ok? La fundadora de Newbank tiene 4, creo, hasta en este momento. El segundo bebé, ella estaba embarazada de 8 meses y la gente de Redpoint no sabía de que ella estaba embarazada porque estaban haciendo due diligence a distancia. Le dijo, mira, mañana ella no va a poder porque tiene el parto programado. Ah, bueno, perfecto, ¿no? Perfecto, tiene el parto programado, mañana no ven a la reunión, ¿no? Entonces, no pasó nada, ¿no? Entonces, y ahí se ve que la productividad, además, es mucho más potente cuando después de tener hijos y generar la familia que antes, porque sabemos que tenemos las mismas 24 horas para atender lo que es la familia, los hijos, el negocio. Entonces le ponemos foco en cada momento a lo que tenemos que hacer y eso hace que terminemos siendo más productivas. Sí, definitivamente hacer todo Tengo igual. 3 hijos y 5 nietos, aviso. Okay. Y los veo todas las Habla semanas. de su experiencia Sí. también. Tenemos más inversoras mujeres porque, bueno, se dice también que las inversoras mujeres invierten, tienen mayor foco en invertir en mujeres, pero aún todavía hay un gap en inversión en startups lideradas solamente por equipos de hombres versus los que están liderados por mujeres. Y ahí me gustaría ¿qué has visto vos, Julia, que considerás que falta para que más mujeres, o para poder nivelar un poco este gap? Pues creo, es una pregunta difícil porque no hay una solución fácil, ¿no? Sí. Digamos, es un problema como multidimensional que empieza desde la educación de primera infancia hasta que la preferencia para ciertos estudios y carreras con las conversaciones. Y también hay esos sesgos estructurales, culturales, no solo por el lado de los inversionistas, sino dentro de nosotras también. Tú ya lo mencionaste, si no lo hacemos hacer a la perfección, mejor no lo hacemos. Si no estoy un 100% segura que me van a dar el financiamiento, a lo mejor ni hago el pitch, así como... y hasta las mujeres que sí se presentan, que sí hacen sus pitch, muchas veces se nota ese approach un poquito diferente, más conservador, más tranquilo, que obviamente siempre compite con otros pitch como un poquito más ruidosos, más atrevidos, más seguros, que si uno no se toma el tiempo de verdad como bajarlo otra vez a los hechos y las cifras y entrar en una conversación más en detalle y tiene esa conciencia misma de que hay sesgos que tienen peso en cómo tomamos decisiones, es difícil de superar. Nosotros lo que vemos muchas veces hasta, digamos, tratamos de motivar a las mujeres que se nos presentan de ser un poquito más atrevidas en lo que nos presentan, porque normalmente uno tiene como buen emprendedor un escenario normal, uno optimista, uno pesimista. La mujer normalmente me presenta el pesimista primero y dice, pues, si todo va mal, apenas estamos sobreviviendo. Nunca he escuchado ni un escenario conservador como primer pitch de un hombre. Que no está mal, porque al final yo también me quiero entusiasmar con la propuesta y quiero ver el potencial y yo después me encargo a bajarlo a un nivel realista. Exacto. Que yo pienso que eso sí se va a poder lograr, pero hay que enseñarle mucho también como a las emprendedoras, y creo que ya tenemos muchos programas también de aceleración que hacen mucho trabajo en ese sentido y un buen trabajo, que dicen, mira, ustedes se tienen que salir un poquito de su zona de confort, a lo mejor, y lanzarse a hacer un pitch también con un poquito más de visión y un poquito menos de cuidado en este momento. Ya después verán
todos los detalles y las discusiones en más, digamos, a más profundidad, pero no se venden barato desde el inicio. Pero como digo, creo que no hay la solución porque eso también tiene que ver como de diferentes ángulos, pero como inversionista creo que lo mínimo que uno puede hacer es el trabajo, de verdad estar como repasando sus procesos y de verdad preguntarnos mismos en qué momento podemos tomar decisiones equivocadas porque nos dejamos como impactar de la presentación, wow, o de esa, digamos, de esa confianza que tienen unos y otras veces a lo mejor no. Y eso ya ayuda mucho después manejar de manera diferente a los procesos. Pero al final tenemos que hacer un trabajo también, digamos, de un outreach, digamos, hasta en sectores donde a lo mejor nosotros ni siquiera estamos trabajando. Equity Enterprises Fund invierte, por ejemplo, ya en empresas un poquito más maduras en fase de expansión, pero hacemos muchos talleres, muchas sesiones con emprendimientos en una etapa muy temprana para tener conversaciones, para compartir un poquito de know-how alrededor de cómo va a ser un proceso de inversión, qué estamos buscando, qué queremos ver cuando ustedes se nos presentan. Sí. Hace poquito hice unas clases con una universidad en Colombia, dictando temas como diplomacia económica y temas de emprendimiento, y después se me acercaron muchas estudiantes femeninas. Dijeron que totalmente inspirada, hasta el momento estaba pensando en meterme en un tema de diseño, pero ahora sí, creo que sí me atrevo a lanzarme a mejor crear una plataforma para todas las diseñadoras de Colombia para que nos unimos y hagamos algo en grande. Yo digo, genial, eso sí es lo que quiero ver, como a través un poquito más, pero para eso hay que trabajar, digamos, desde una etapa muy temprana para al final nos salen como todos esos ejemplos exitosos y con esa confianza que queremos ver. Super. Y para agregar nomás del otro lado, o sea, sí empoderarle a estas emprendedoras y también visibilizar los casos de éxitos de emprendedoras exitosas, porque existen, para que también del lado del inversor esa duda de si la mujer va a poder o no sea ya una consulta del pasado, ¿verdad? Claro. Que no sea un filtro que tengan. Y por otro lado, hay una clara diferencia en el proceso de decisión cuando hay mujeres en el proceso, simplemente porque naturalmente en cualquier interacción nosotros estamos acostumbrados a ver lo similar y lo diferente. Entonces, agregarle a una mujer del lado inversor hace que resalten, cuando se le está evaluando a una mujer emprendedora, resalten cosas de valor que probablemente no hubiesen resaltado si es que solamente eran hombres haciendo el análisis. Y para atraerle a estas mujeres inversoras hay todo otro tema, ¿verdad? Que es, por un lado, la visibilización de las mujeres. Hay muchas mujeres, como te contaba Marta, o sea, en la red de WeInvest hay tantas mujeres que ya lo están haciendo. Entonces, visibilizar los ejemplos, los role models de estas mujeres para que inspiren, para que compartan, para que otras se animen. En eso WeInvest es fabuloso. En mi caso particular, yo crecí con el ejemplo de verle a mi mamá en el mundo de la tecnología liderando una multinacional que ella había creado. Entonces, para mí era un camino, o sea, escucharle a una mujer hablar de capital, de decisiones, era natural. Pero después con el tiempo me di cuenta que probablemente no era, ¿verdad? Que no todos tenemos un ejemplo así. Entonces, la importancia de visibilizar estos casos para que a más mujeres les sea, como estabas comentando, una opción meterse en estos temas, porque de repente las mujeres no hablamos de capital, no hablamos de inversiones, mucho menos de venture capital en el día a día, ¿verdad? Entonces poner el tema en la mesa para que más inversoras se metan a esta industria, no solamente los programas oficiales de capacitación y demás, sino también en el día a día más informal, que nos animemos, pongamos el tema sobre la mesa de hablar de capital y de inversiones. Sí, es que pusieron la música. No, sí, ¿no? Nos van a poner música de fondo, no, pero en definitiva sí, necesitamos construir estos role models para que más mujeres se puedan animar justamente y puedan animarse a entrar a tecnología, a ciencia, bueno, todas las ramas STEM, que no son las que usualmente eligen. Tenemos varias preguntas del público, no tanto tiempo, pero bueno, acá hay una que va un poco con lo que estábamos hablando, o sea, no tanto del lado de género, pero sí del lado que hablaba Julia sobre, bueno, después nosotros vienen y nos cuentan el sueño y nosotros nos encargamos de asentarlo,
bueno, ¿cuáles son los deal breakers a la hora de tomar la decisión de invertir o no en una startup? Marta, si querés comencemos con vos. Bueno, depende mucho, pero en principio el primero de todo, por lo menos que es mi mirada, es cuando para cada observación hay un pero. O sea, a mí no me gusta que me cuenten el pitch perfecto, que todo está bien y que todo me va bárbaro, porque bueno, pero ¿cuál es el reto? ¿Para qué me necesitas, no? Entonces, decir cuáles son las debilidades, necesitamos incorporar a alguien en el equipo, necesitamos robustecer esta área, la tecnología, está bien decirlo. Ahora, para cada cosa que le hacemos una observación, decir, no, pero, nosotros lo que no, pero lo otro, no, pero, decir, bueno, no, va a ser imposible entrarle en el día a día, porque no voy a poder realmente modificar la tosudez del no pero. Entonces, para mí ahí ya es listo, pasamos al otro tema, ¿no? Y es muy rápido, y eso es la gente. Entonces, digo, el primer tema donde uno ya deja de prestar atención es cuando ya ve que el equipo en sí mismo no amalgama bien o tiene esta situación de que siempre tiene un justificativo para decirte por qué lo hizo de esta manera o por qué no lo hizo de la otra, pero como muy, aunque parezca mentira, hay equipos que son así, pero muy consistentemente. Entonces ahí decís, no, yo no lo voy a poder ayudar. Me va a ser muy difícil, ese te diría que es el primero. Después hay un montón más que tienen que ver con el mercado, la tecnología, pero creo que eso les va a ayudar más a los que están vestidos de verde, que son del mismo equipo, y por ahí que están los emprendedores, eso es como muy impactante por lo menos para nosotros, porque parte de esto, que no voy a poder ayudar a un equipo que es muy tosudo. Bien. Sí. ¿Qué has visto? Ahí, para agregar, no, hay una lista larga, pero Sí. una de las cosas, ya que estamos en un mercado emergente en estos temas, que de repente noto también en otros mercados emergentes, es cuando el emprendedor no está 100% dedicado a su idea, cuando el equipo no, de repente tiene otros planes, o que de repente cuando el ecosistema no está tan desarrollado, yo entiendo que es más difícil tener un plan concreto de cómo dejar todo lo que estás haciendo y enfocarte 100% en tu proyecto. Entendemos, pero por lo menos que haya una cierta visión, un cierto plan de si no estás 100% en tu proyecto, cómo vas a llegar a que sea el 100% lo más rápido posible. O sea, el equipo tiene que estar dedicado, pero mente, alma, cuerpo, espíritu, todo al proyecto para que realmente salga. Entonces, cuando de repente los emprendedores hablan de todos los proyectos en los que están o todas las cosas que están haciendo, de repente puede ser un red flag para, desde el enfoque, ¿verdad? Que es Sí, no, un pequeño error. Y tiene que ser porque es como la tercera vez que lo escucho hoy día de todas las personas que han pasado, entonces atención ahí. ¿Qué has visto vos, Julia? Pues el tema personal es muy, muy, muy importante para nosotros, porque al final retos siempre habrán y problemas siempre habrán y una pandemia puede pasar, ya que como aprendimos, y si uno no tiene el equipo al otro lado dispuesto a trabajar con nosotros, a de verdad dedicarle todo su esfuerzo y energía a esto, no va a funcionar. Eso para mí se complementa con algo mucho más técnico que yo quiero ver desde, digamos, conversaciones muy tempranas hasta, digamos, el análisis mucho más detallado después. Es que yo quiero ver que los equipos fundadores saben manejar sus números. Que para mí no significa que en un pitch de 3 minutos me tienen que explicar exactamente cómo llegaron al margen del producto número 10 bajo ciertas condiciones específicas del mercado en épocas de lluvia, pero sí quiero ver si yo les más o menos sencilla, digamos, como que es lo que más puede impactar ese plan de expansión en los 3 años que vemos y qué tan grande es ese impacto. Yo quiero ver que no solo el CFO me puede dar una respuesta después de estar analizando el modelo 30 minutos, sino que hasta el fundador o el CMO o el COO tiene una respuesta realista. Y no me refiero a que deben tener como la cifra exacta, pero que deben decir, mira, digamos, escalas diferentes, eso sí nos puede impactar, pero lo vamos a poder manejar. Esto sí sería, digamos, un reto tremendo, y eso sí ya es crisis total. Y quiero ver como que se sienten cómodos de manejar esto un poquito. Y yo sé que para muchos emprendimientos eso es un reto, o que muchas veces como que en los pitch como que, uy, no, mejor que como que el socio presente las cifras porque yo no sé, pero es importantísimo como
empezar a sentirse cómodo con esto y sentarse y ver sus modelos de todos los lados y de verdad tener, porque te va a ayudar, eso es la herramienta para gestionar tu negocio al final del día y estar preparado. Y eso lo vimos, por ejemplo, ahora en pandemia, que tenemos un portafolio muy diverso de empresas ya mucho más estables, maduras y empresas que todavía están en una etapa mucho más temprana, que a lo mejor no tienen los procesos internos tan perfeccionados como otros. Y lo primero que hicimos al empezar la pandemia es nos sentamos con cada una de las empresas a revisar su planeación financiera, a revisar como la capacidad interna de manejar un stress test escenario, de verdad como empezar a tratar de entender lo que iba a venir y tener estrategias. Y eso no es que me des un margen exacto, pero que tengas un entendimiento de manejar finanzas como parte de la herramienta para manejar bien y de manera sostenible el crecimiento. Y eso desde el día número 1 para mí es súper importante. En combinación con esa calidad humana, y yo diría, honestamente, ninguno puede reemplazar al otro. En definitiva. Y bueno, el tema de las finanzas es importante y no solo para el CFO. Está genial. Sí, definitivamente. Bueno, hay una pregunta del público también que se le hacen a Marta, me parece muy, muy valioso que la podamos tocar, y es porque hablabas de que al inicio no hacías inversiones, sino, bueno, dabas no sé si consultorías, asesoramientos, ¿sí? A cambio de shares. Entonces dicen, ¿cuáles son los criterios que utilizaban para decidir invertir a cambio de shares? Y me parece importante esta pregunta tanto para emprendedores como para los angels que están acá presentes, para no incurrir en prácticas abusivas que después van a perjudicar al emprendedor en sus rondas siguientes. Muy buena pregunta. La realidad que voy a contar, que hacíamos, pero no es que estaba bien, ¿no? O sea, voy a decir lo que hacíamos, pero no estaba bien porque no, era un mercado muy maduro y no lo conocíamos demasiado. Lo que hacíamos básicamente era ver si nos entusiasmaba el equipo, si nos parecía que la solución que estaban llevando adelante era una solución que era escalable, que podía ser regionalizable o podía ser global. Entonces, y decíamos, pero a este equipo lo podemos ayudar realmente, nosotros tenemos las habilidades para poder agregarles valor, porque si no, no tenía ningún sentido hacer nada. En aquellos casos que nos gustaba el equipo, el sector, que podía ser una compañía que se podía expandir a nivel global en un gran mercado, y que nosotros teníamos habilidades para acompañarlos, ahí hacíamos un acuerdo horrendo, porque en muchos casos no les dábamos nada de capital y les pedíamos el 25% de equity. O sea, una nota convertible con un valuation cap, mejor dicho, con una evaluación, un valuation cap, que significaba que nos íbamos a quedar con el 25% de la compañía desde inicio, ¿no? Entonces, la realidad es que era una locura, porque super early stage, tenían que probar el modelo de negocio, sí, era súper riesgoso todo, pero iban a tener que pasar por un montón de rondas de inversión que los iban a diluir a los emprendedores y que nosotros, en definitiva, éramos un stopper para el próximo, la próxima ronda. Tanto es así que nosotros hemos roto contratos. ¿Ok? Hemos roto contratos con compañías que decía, un inversor venía y decía, sí, todo perfecto, pero si NextTP tiene el 25% y no es un socio ejecutivo, no está en el día a día, nosotros no vamos a invertir. Y hemos roto el contrato y decir, no, por favor, recibí la inversión, ¿no? Y perdimos, y hoy es una compañía grande, se llama Avantrip, ¿ok? Entonces, digo, fue horroroso. Entonces, la realidad que el aprendizaje en ese momento fue fantástico, porque dijimos, esto no se puede hacer de esta manera. Ahí es cuando nos topamos con el modelo de Y Combinator y de Texar, en donde digamos, hay que dar algo de capital, indefectiblemente, para que el emprendedor esté tranquilo, que puede ponerle nafta al auto, que puede tener la computadora que necesita para poder programar, y como nosotros le decíamos, puede pagar el calefón, el agua caliente, ¿no? Y que se aboque al proyecto durante el periodo en donde le agregás todo el valor que es en el proceso de aceleración, que era cuando nosotros empezábamos en ese momento. Pero nunca nos pasábamos jamás del 10%, jamás. Entonces, después tenés posibilidades de incrementar en follow-on cuando ya ponés mayor cantidad de dinero, y entonces ahí puedes incrementar. En el segundo fondo y en el tercero es diferente porque entramos con cheques mucho más abultados,
y no tenemos modelo de aceleración, sino que tomamos todo el network que hemos construido, entonces es otro modelo. Pero eso fundamentalmente tu pregunta, ángeles inversionistas que te dicen, bueno, yo te voy a dar contactos, te voy a hacer ayudar a tener este negocio, pero por eso me tenés que dar un 25%, no way. Creo que eso también es muy importante, que empresarios tengan esa confianza de también rechazar una inversión si no se ajusta de verdad a sus necesidades. Sí. Porque para nosotros también, por ejemplo, si yo veo un balance sheet, yo digo, pero esa inversión y esa cap table como no se ajusta a dónde están ustedes en su historia de crecimiento y quién aporta qué. Y efectivamente es algo donde en siguientes rondas la gente va a prestar mucha atención y además también va a generar como un conflicto un poquito como para los fundadores que uno quiere con el máximo de motivación en esto. Entonces, para proteger mi inversión misma, yo quiero asegurarme que los fundadores se queden con un porcentaje importante en la empresa, porque eso para mí me asegura que van a estar un 100% comprometido. Si uno mismo ya empieza en ese viaje de diluirlos muy temprano o les permite aceptar otra inversión que les diluye demasiado a términos que no se ajustan necesariamente a la realidad de la empresa, tampoco les ayuda ni a los inversionistas ni a los empresarios al final. Entonces ahí también como en siguientes rondas tenés la parte de podés hacer un compromiso y bestiás si ese inversor ángel me agrega el valor que dice que me va a agregar, entonces va adquiriendo porciones pequeñitas a lo largo del tiempo, pero hay, digamos, un intercambio de valor realmente real y medible a lo largo del tiempo, y obviamente, pero son acuerdos del 2%. Claro, más chico, ¿no? No, sí. es un... Y qué importante es estar informados, estar informados justamente de estas figuras que existen y posibilidades para no, porque algunos emprendedores muy early capaz pueden caer en la desesperación y aceptar el trato en miras de crecer, pero después hay un estancamiento, ¿no? Ibas a acotar algo. Sí, no, iba a hablar, o sea, alusionar lo que estaban diciendo las dos, y sobre todo que estamos en un mercado que probablemente es similar al de Paraguay, que a la hora de usar estos documentos que son súper estándares de inversión, como el SAFE de Y Combinator, el KISS, en jurisdicciones ya que están avanzadas en estos temas de Venture Capital, sí, se pueden usar así copy-paste el contrato que ya existe y genial, eso te abre muchísimas puertas. Ahora, de repente lo que pasa, hoy en día sí es más fácil ya abrir tu empresa o tu holding en Delaware o en una jurisdicción que esté más familiar con Venture Capital, y ahí sí nosotros recomendamos 100% hacer todo al pie de la letra. Lo que nos pasó en Paraguay específicamente es que estos documentos no se adaptaban a la legislación paraguaya. Entonces, para los emprendedores que habían abierto su empresa en Paraguay, todavía no habían abierto la empresa en Delaware, había que hacer unas mañas para asegurarse de que creamos contratos que sean lo más parecido a lo estándar, pero otra vez que se adapten a la ley. Entonces, por eso los porcentajes cambiaban. Entonces, tenemos varios casos en los que siempre tenemos que aclarar que ciertos porcentajes o ciertos contratos se firmaron por lo que era en su momento y cómo tenía que ser, y esos contratos después así se tachan, se abre toda la empresa en Delaware, se comienza de cero, y pero así como decís, también requiere de parte del inversor abrir ese camino y hacer la vida lo más fácil posible. Exacto. Para los emprendedores, ¿verdad? Siempre hacer lo más estándar posible, sobre todo hoy en día que es tanto más accesible ya conformar la empresa bajo legislaciones que sean súper favorables a los estándares de Venture Capital, ir por ese camino, mostrarles ese camino, más que de repente enredarse en la legislación local nomás. Sí, no, y muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final del panel y me quedo con muchas cosas que a medida que han ido respondiendo se las he ido expresando, pero por sobre todo en el tema de buenas prácticas, justamente pensar, porque igual lo hemos escuchado todo el día, al final invierten en el equipo, ¿no? Y este equipo tiene que estar motivado, entonces es el equipo que al final va a generar la rentabilidad que el mismo inversor. Hacia atrás en realidad, ¿verdad? Pero de poder estar justamente como en Delaware, con otras que son más amigables, pero se puede. No es un impedimento para no realizar las inversiones, no es
cuestión de voluntad y confianza, porque tú te comentabas, implica muchísima confianza el hecho que pues, vayas a tachar el contrato para hacer algo todo de cero. Entonces, es un buen mensaje por todos, cada una desde su gran experiencia. Y gracias a todas las personas también que están acá escuchando. Queremos agradecer a las mujeres exitosas, emprendedoras que hoy nos han compartido experiencias valiosas y muy buenos mensajes para todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por acompañarnos el resto de la jornada. En la parte del lobby hay una sorpresa para que ustedes puedan disfrutar y los esperamos mañana nuevamente. Buenas noches.